y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis defiende tu fe. Jesucristo es verdadero Dios. Ave María, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. La verdad fundamental, la única orientación del espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del corazón es para nosotros esta: hacia Cristo, Redentor del hombre, hacia Cristo, Redentor del mundo. A Él queremos mirar nosotros porque solo en Él, Hijo de Dios, hay salvación, renovando la afirmación de Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan Pablo II en Redemptor Hominis en el número 7 y el documento de Puebla nos recuerdan también en su número 214 esta gran verdad que todo cristiano católico debe tener siempre en su corazón. ¿A quién miramos? ¿A quién contemplamos? A Cristo, el centro del universo, el corazón mismo de nuestra fe. A Cristo y su divino rostro, a Cristo y los méritos de su santísima pasión, a Cristo, único Redentor del hombre y de todo el género humano. La doctrina sobre la divinidad de Cristo es de capital importancia. En efecto, si Jesucristo es verdadero Dios, se sigue que son divinas sus doctrinas, su doctrina y la Iglesia que fundó, y las verdades que ésta nos enseña. Por el contrario, si no fue Dios, ni su doctrina ni su Iglesia son divinas, ni Él nos merece crédito, porque nos habría engañado al presentarse como Dios. Una deidad mediadora, extraña, anónima o quizás panteísta, que todo lo llena, que todo lo penetra, que está en todas partes, una especie de energía cósmica, pero que no es la divinidad, ni mucho menos lo que Cristo viene a revelar al hombre. Su divinidad es de capital importancia porque trae consigo toda una enseñanza, una doctrina concreta que seguir, y funda una iglesia, una institución santa, precisamente porque su fundador es santo, en la cual nosotros hemos sido engendrados por el bautismo para vivir esta misma santidad, este mismo camino de seguir, de sequela Christi, seguir las huellas del amado, seguir las huellas del único que es digno de adoración porque es Dios mismo. La Iglesia cree que Cristo, que murió y resucitó por todos, ofrece al hombre luz y fuerza por medio del Espíritu Santo, para que pueda responder a su vocación, y que no se les ha dado a los hombres otro nombre. No existe otro nombre bajo el cielo por el que puedan salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y la finalidad de toda la historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Además, la Iglesia afirma que en el fondo de todos los cambios hay muchas cosas que no cambian, que tienen su último fundamento en Cristo, que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Veamos pues las principales pruebas de su divinidad. Ellas son las profecías realizadas en él, que lo señalaban como Dios, los milagros obrados en confirmación de su divinidad, la afirmación del mismo Jesucristo, la afirmación de su Padre Celestial, la santidad de su vida y doctrina, la afirmación de los apóstoles y de la Iglesia, y todas estas serían las trazas, las huellas que vamos a seguir para reconocer en Cristo, en Jesucristo, su verdadera divinidad. Es verdadero Dios. No es un gran profeta, no es un gran hombre, no es una persona excelente en su talla, en su virtud moral, intelectual. No, es Dios, es el Hijo de Dios, a quien toda criatura deberá adorar y deberá postrarse porque es al único que el Padre ha dado todo el reino, ha dado toda la creación, no es sino realmente que es Cristo, el Pantocrátor, el Cronocrátor, el centro, la raíz, el culmen de la historia humana, de la historia de la salvación y del propio cosmos. El cosmos, el creado, ha sido de algún modo configurado por Él y para Él.
Todo procede del Padre, conforme al Hijo en el Espíritu. Esta santa doctrina es la que nos lleva a decir que Jesucristo, afirmar, confirmar y proclamar que Jesucristo es verdadero Dios. Verdadero Dios y por lo tanto es el único que debe ser adorado. En pruebas de la divinidad de Cristo vamos a ver en primer término las profecías, que como hemos visto se cumplieron en Cristo, lo designaban no solo como Mesías, sino también como verdadero Dios. Así los profetas le daban nombres que solo a Dios pueden aplicarse, por ejemplo, el admirable, el justo, el santo de los santos. Nombres solo dedicados a Dios, a la divinidad santísima de Dios. Le dieron el nombre de Dios Isaías, cuando dice, el mismo Dios vendrá en persona y os salvará. Isaías 35:4. Y en otro lugar, he aquí que una virgen dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Isaías 7:14. En otro lugar dice también, ahora nos ha nacido un niño, se llamará el admirable, el consejero Dios, el fuerte, el Padre del siglo futuro, el príncipe de la paz. Isaías 9:6. En conclusión, como estas profecías tuvieron realización en Cristo, debemos concluir que Cristo es Dios, pues si no lo fuera, el mismo Dios nos hubiera inducido al engaño. Y esto sabemos que es una contradicción, que no ha sucedido ni puede suceder en Dios. Las profecías hechas por el mismo Cristo son el reverso, la otra cara de esta moneda preciosa de las profecías. El mismo Cristo, el mismo Jesucristo, hizo numerosas profecías acerca de su persona, de los apóstoles de su iglesia y de otros varios acontecimientos que dan mayor peso a este argumento. El mismo Jesucristo nos dice respecto de su persona, en 3 ocasiones predijo su pasión y muerte de cruz y resurrección. Mirad que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y lo condenarán a muerte y lo entregarán los gentiles para que lo escarnezcan, azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20:18. Respecto a sus apóstoles, el mismo Cristo predijo la triple negación de Pedro, la venida del Espíritu Santo sobre ellos y las persecuciones que les tocaría afrontar. Respecto a la Iglesia, predijo su perpetuidad. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Mateo 28:20. Estas diversas profecías sobre sucesos libres prueban el carácter divino del que las hizo. Los milagros, una segunda sección de prueba que prueba claramente la divinidad de Cristo, prueban no solamente su carácter de Mesías, sino también su divinidad. En efecto, Cristo los hizo en su propio nombre, en tanto que los demás siempre los hicieron en nombre de Dios. Por ejemplo, dijo al leproso, yo lo quiero, sé limpio. Mateo 8:3. Y al hijo de la viuda de Naín, muchacho, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Comunicó a sus discípulos el poder de hacer milagros en su nombre. Marcos 16:17. Hizo milagros en confirmación de su divinidad. Así dijo a los judíos que querían apedrearlo como blasfemo por haberse declarado Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago y no queréis dar crédito a mi palabra, dádselo a mis obras. Juan 10:37. Y antes de la resurrección de Lázaro, dio gracias a su Padre Celestial, por razón del pueblo que le rodea, con el fin de que crean que tú eres el que me has enviado. Así habla Cristo al Padre, en Juan 11:42. ¡Qué maravilla! Cristo hizo milagros en confirmación de su divinidad y como el milagro es prueba de la intervención divina, es evidente que los milagros de Cristo prueban su divinidad, que solo Cristo ha manifestado en la historia de los hombres, caminando en medio de los hijos de los hombres,
que era su deleite el despertar en ellos la fe, para que pudieran abrazarle por la fe, abrazar el reino de Dios y su justicia, arrodillándose y postrándose, reconociendo el milagro, su manifestación portentosa, sus obras, sus palabras, signos y milagros, y reconociéndolo, ser salvos. Y antes de la resurrección, por lo tanto, Cristo tenía esta gran mirada, este horizonte bendecido, que era el rostro mismo del Padre, con el fin de que crean que tú eres el que me has enviado. Juan 11:42. Cristo hizo milagros en confirmación de su divinidad, y como el milagro es prueba de la intervención divina, es evidente que los milagros de Cristo prueban su divinidad. De otra suerte, Dios mismo hubiera confirmado con milagros una mentira, lo que es inconcebible. En un tercer aspecto de estas pruebas de la divinidad de Cristo, brevemente, de forma sucinta, vemos el testimonio del mismo Cristo. Cristo se proclama Dios de muchos modos. Se atribuye perfecciones y poderes que solo Dios tiene, como la eternidad, la creación, el poder de perdonar los pecados, y dice claramente también todo lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Juan 5:19. Fijaros qué pretensión absoluta. Solo el Hijo, que está en el seno del Padre y que nos da a revelar este misterio insondable de amor que es la Santísima Trinidad. Misterio uno y trino que habita en los cielos y ahora desciende a tu pobre corazón si abres con fe y adoras al Señor. Escucha esta palabra y di, Señor, te quiero adorar, así como adoro al Padre, que todo lo ha creado, del que todo procede, te adoro a ti igualmente, oh Hijo amado del Padre, porque tú das con figuras, con formas, todo cuanto existe, todo ha sido hecho, creado por ti y para ti, para la mayor gloria de Dios. Aprueba explícitamente la confesión de Pedro, algo que solo Dios podría realizar. Tú eres el Hijo de Dios vivo, le dice Pedro, y Cristo lo aprueba, le confirma. Y la de Tomás también, esta confesión maravillosa, Señor mío y Dios mío. Mateo 16:16 y Juan 20:28. Cristo nos muestra también su divinidad en este testimonio que da con su palabra de quién es él mismo. Manifiesta que es Dios e Hijo de Dios. El Padre y yo somos una misma cosa, y declara solemnemente ante Caifás que es Hijo de Dios y que vendrá a juzgar a los hombres. Juan 10:3, Mateo 26:64. Esta afirmación hecha por Cristo prueba su divinidad. En efecto, ningún hombre fuera de Cristo, ningún profeta, ningún fundador de religión o de filosofías extrañas se ha atrevido a proclamarse Dios. Jamás. Solo Cristo. Si Cristo se hubiera proclamado Dios sin serlo, sería o un loco o un mentiroso, cosa que ya le acusaban los fariseos y los escribas de su tiempo, antes de la resurrección. Y ambas cosas repugnan, pues nadie ha existido tan sabio ni tan santo como nuestro Señor, adorable, estimable Jesucristo. Pasamos a una sección que son los testimonios del Padre. Dios Padre habla, proclama, anuncia. En el bautismo de Cristo, en el Jordán, y más tarde en el Tabor, se oyó su voz, una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Hic filus meus, dilectus meus. Escuchadle. Mateo 3:17, 17:5. Este testimonio tiene especial valor por ser la afirmación clara y explícita de Dios, verdad infalible. Otra sección para probar la divinidad de Jesucristo es contemplar sucintamente su vida y doctrina. Cristo fue en su vida ejemplo perfecto de toda santidad, a tal punto
que pudo decir a sus discípulos: ejemplo os he dado, para que como obré, obréis también vosotros. Juan 13:15. Y a sus enemigos: ¿quién de vosotros me argüirá de pecado? Juan 8:46. ¡Qué majestad contienen estas palabras! Por otra parte, su doctrina está llena de sabiduría y santidad. Ella transformó la faz de la tierra y ha producido en todas partes frutos de la más excelente perfección. Esta santidad de Cristo y la sabiduría y santidad de su doctrina prueban su divinidad, sobre todo si las juntamos con la afirmación que él mismo hizo de ser Hijo de Dios. Pues no se concibe que un loco o un impostor haya sido el más sabio y el más santo de los hombres, y el fundador de la más excelente doctrina que han contemplado los siglos. Otra sección y última, el testimonio de los apóstoles y de la Iglesia, que prueban de forma contundente la divinidad de Jesucristo. Los apóstoles dieron fe de la divinidad de Jesucristo y son especialmente elocuentes los testimonios explícitos y numerosos de San Juan y San Pablo. Sabemos, dice San Juan, que vino el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la verdad eterna. Primera carta de Juan 5:20. Y San Pablo afirma: Jesucristo, teniendo naturaleza de Dios, no por usurpación, se hizo igual a Dios. En Filipenses 2:6 encontramos esta teología paulina maravillosa. Este testimonio tiene especial valor, pues los apóstoles no solo conocieron de cerca a Cristo, sino que confirmaron sus enseñanzas con numerosos milagros y con el martirio. La Iglesia Católica, por su parte, siempre ha enseñado que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y verdadero Dios, y sobre esta creencia ha descansado inconmoviblemente su doctrina. Hay otras tres pruebas de la divinidad de Jesucristo que hoy no vamos a tratar. Su resurrección gloriosa, verificada por virtud propia y anunciada por él con anterioridad, la fundación y desarrollo de su iglesia y el testimonio de sus mártires, como pruebas también increíbles, maravillosas, de la divinidad de Jesucristo, del Espíritu Santo que es Señor y dador de vida y que hace que se rijan todo lo cuanto exista a nuestro alrededor, que podamos anunciar como San Pablo que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, y más en tanto en cuanto caminamos en su gracia santificante y santificadora, y extendemos su reino en cuanto confesamos que esta divinidad de Jesucristo, que nos da el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, nos lleva a proclamar esta gran belleza, que la creación, el cosmos entero, es una declaración de amor, que la Santísima Trinidad cohabitan precisamente porque es el hombre que está en el centro de la creación, mirado con predilección, amado hasta dar la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros y derramar así el Espíritu Santo para que a ti y a mí nunca nos pueda llegar esta idolatría todopoderosa y afable del Padre, el Padre que todo lo ve. Tantas veces nos decía el Santo Padre Pío de Pieltrelcina, esta mirada del Padre omnipotente, omnipresente, omnisciente, que hace que el creyente, que el cristiano se ruborice y enaltezca y proclame el nombre de Jesucristo, que nos ha revelado al Padre precisamente en el Espíritu Santo de amor, para poder caminar bajo su mirada, bajo su amparo, bajo su protección y ver a la creación precisamente como esa obra de sus manos, hechura de sus manos. ¿Quiénes sois vosotros para vaciar la creación del contenido del Creador? Precisamente la creación que es toda ella
un templo precioso que Dios ha hecho para gloria de sí mismo, para ser glorificado en el hombre, que es capaz de poner nombre a los seres vivientes de la creación, que es capaz de contemplarle en las estrellas y en cada cosa que ve de este mundo para remitirse a él, analógicamente, para contemplar que toda la sabiduría de la creación, todas las leyes naturales, todo lo que puede el hombre contemplar y de algún modo usar, es para engrandecer aún más en su corazón la glorificación y la santificación del único Dios verdadero, que es Jesucristo. Así nos lo revela no solo la Sagrada Escritura, sino la propia historia. Jesucristo es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha venido a morar entre nosotros, a morar entre los hijos de los hombres, para que contemplemos, para que trabajemos, para que hagamos también todo lo que es nuestro día a día en su presencia, en su presencia. El Señor es claro y contundente. Fijaros si no hay pruebas de su santísima divinidad. Por eso, hermanos y hermanas, os invito con todo cariño en este día a glorificar a Dios en vuestro corazón, realmente a no ofuscar vuestra mente en esta vanidad de vanidades, que es precisamente mirar solo la creación como algo que no te remite, que no se liga, que no se anuda completamente a la santísima voluntad de Dios y a su sagratísimo corazón. Cristo viene a decirte: reconoce en mí la única divinidad, reconoce en mí al único que te va a presentar al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Así nos lo afirma Juan en el Evangelio, y esta es la gran verdad. No podemos sino deleitarnos una y otra vez en que Jesucristo es el único Señor que merece seguimiento, que merece profesión de fe, que merece toda la adoración en espíritu y en verdad de nuestro pobre corazón. Que el Señor nos lo conceda y que María Santísima, reina de toda la creación, reina de toda la creación, enaltecida por encima de los ángeles, reina de los santos y de los ángeles, sea también quien custodie nuestra fe para seguir defendiéndola, para seguir anunciando el Evangelio verdadero de Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Permanecerá será el amor a Cristo, permanecerá la fe en Jesucristo, permanecerá el cristiano católico apostólico, permanecerá la santidad viva del creyente, que jamás sustituirá, jamás alternará, jamás abandonará a la persona de Jesucristo por otros ídolos, por otros diosecillos. Que el Señor, a través de nuestra Santísima Madre, nos siga protegiendo para seguir dando testimonio de nuestra santa fe católica, la única verdadera, y de la divinidad de Jesucristo, la verdadera divinidad del Hijo de Dios vivo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. ¡Viva Cristo Rey!